En riesgo público es bien importante hablar de la cultura, porque pues estamos hablando de situaciones o fenómenos que se dan en el ambiente social, del cual hace parte el ambiente laboral. Si bien el ambiente social está compuesto por gente, por personas, pues el ambiente laboral también está compuesto por personas que tienen un perfil específico, que en ese momento es colaborador, o es trabajador, o es conductor, o es funcionario, o es directivo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Comencemos por la cultura individual. De alguna manera nosotros somos a veces un poco relajados. Definitivamente, si hablamos de la cultura empresarial, ¿cierto? Para hablar de la cultura empresarial tenemos que partir del individuo. Y para cambiar la cultura en una empresa, se requiere básicamente de comenzar cambiando los hábitos de trabajo de los individuos. ¿Por qué? Porque hábitos de trabajo repetitivos producen unas costumbres corporativas, unas costumbres de trabajo, unas costumbres en la empresa, ¿cierto? Y sumadas esas costumbres generan una cultura empresarial, una cultura organizacional. Pero los individuos no nacieron con ese tipo de hábitos, es importante cambiarlo. Y solamente hay dos maneras para cambiar los hábitos en las personas. Una, a través de mensajes repetitivos. Según los publicistas, para cambiar hábitos hay que generar mensajes repetitivos por cada uno de los 5 sentidos, de manera repetitiva durante un tiempo específico, para que esta persona cambie el hábito. Dicen en algunas culturas que uno debe generar durante 23 días continuos, repetir tal o cual cambio de hábito para lograr cambiarlo al final. De esto hay muchas teorías. Sin embargo, hay que hacerlo por los 5 sentidos. Ustedes por eso, en términos de publicidad y en términos de lanzar un producto o tratar de colocar un producto en un nuevo mercado, encuentran publicidad de televisión, encuentran publicidad de radio, encuentran aquello de degústelo, pálpelo, etc. Y es que el propósito publicitario es lograr que cada uno, que la persona perciba por los 5 sentidos, con el propósito de que mañana cambie el hábito y ese nuevo producto se vuelva un nuevo hábito en sus hábitos de consumo. Valga la redundancia. Muy bien. En esto de cambio de hábitos de trabajo, en términos de prevención y seguridad, yo diría que las empresas deberían, en sus departamentos de seguridad y en sus departamentos de HSQ, en sus departamentos de salud ocupacional, en ese tipo de áreas, deberían estar apoyados también en el outsourcing que tengan o en la oficina propia de publicidad, porque lo que se trata es de cambiar hábitos. Y uno se encuentra proyectos o se encuentra algunos responsables de estas áreas un poco frustrados porque, mire, hemos venido haciendo capacitación y capacitación y capacitación y la gente no cambia los hábitos, siguen los mismos índices de accidentes, siguen los mismos comportamientos, las mismas conductas. Sí, usted está usando un solo medio, la capacitación magistral, la capacitación presencial, en la que el nivel de retención es muy poco. Hoy por hoy usamos nuevas modalidades, que es la educación, la pedagogía experiencial, los talleres vivenciales y una cantidad de modelos pedagógicos modernos en donde logra uno mayor recepción, que las personas retengan más fácilmente determinados tipos de información para cambiar los hábitos. Pero si bien hay dos maneras de cambiar los hábitos, una a través de mensajes repetitivos que tiene que ver con campañas y capacitación y publicidad y afiches, etcétera, etcétera, etcétera. También hay otra manera que es a través de mensajes traumáticos. Y entonces en seguridad vial, por ejemplo, continuamente le están diciendo al conductor: no se pase los semáforos en rojo, no se pase los semáforos en rojo, no se pase los semáforos en rojo, y sobre eso hay campañas, y sobre eso hay publicidad, y sobre eso hay una cantidad de elementos que hacen que las personas tengan información con el propósito de lograr convencerlos a que no se pasen los semáforos en rojo. Mensajes repetitivos. Pero el día que este conductor se pasa un semáforo en rojo y produce un accidente o se estrella, después de 2 o un mes
de hospitalización o después de 2 años de cárcel, ese es un mensaje traumático y a partir de ese momento, esta persona en su vida se vuelve a pasar un semáforo en rojo, mensajes traumáticos. Igual, individualmente las personas continuamente en las empresas en riesgo público les están diciendo, mire, tomen medidas de prevención, trabajamos sobre el tema de prevención y autocuidado, entonces cambie sus hábitos personales, mire, no se vaya a determinados sitios. Generalmente las personas son más vulnerables en sus momentos de descanso, en sus momentos de vacaciones, en sus momentos de relajación social, etcétera. Las personas terminan siendo más vulnerables. Hombre, no frecuente estos sitios, no haga estos tipos de actividades. Hombre, mire que el exceso de licor le produce problemas. Mire que este comportamiento, ustedes tienen estas vulnerabilidades. Hay personas cuyas vulnerabilidades son el sexo opuesto, o cuyas vulnerabilidades son el licor, o cuyas vulnerabilidades son alguna cantidad de comportamientos individuales de las que las personas dicen, hombre, ahí no pasa nada, eso nunca ocurre. Hasta el día que les ocurre, reciben el mensaje traumático y a partir de ese momento se cuidan en el comportamiento individual. Esto se extiende también al comportamiento familiar. Hay personas que en su familia son los exitosos de la familia y generan una cantidad de resentimientos, porque es que los resentimientos son la principal motivación del agresor hoy en día. Por eso es común encontrar que situaciones de secuestro y extorsión han surgido generalmente en el ámbito familiar por algún resentimiento. Y entonces la persona exitosa en la familia, esta persona se levanta coloquialmente todos los días por el pie derecho, nació derecho, es el exitoso de la familia y genera una cantidad de ansiedades en personas que están cercanas en su familia y que no han tenido los mismos resultados, no han tenido el mismo éxito de esta persona. Y entonces viene aquello de ayúdeme, présteme, etcétera, 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 etcétera. Y termina con algunas cargas, entre comillas, de su entorno familiar que al final pueden ser muy positivas o también negativas porque les pueden generar resentimiento. Y en ese sentido, también en el hábito familiar se dan muchos descuidos. En un colegio o en una universidad es muy común encontrar niños o estudiantes que son orgullosos porque su papá es líder o tiene un cargo muy importante. Y todas las personas en su alrededor lo conocen que es el hijo o la hija de fulano o sutano, porque es que él es muy orgulloso y habla mucho de eso. La mamá también es muy orgullosa de su hijo, que es exitoso y se ha desarrollado, y todo el entorno social que está alrededor de la mamá, ¿cierto? Conocen toda la información y saben que ese hijo es muy exitoso, y eso genera una cantidad de fuga de información que se puede poner en contra de esa persona, o algunos resentimientos que son la vulnerabilidad en términos de ingeniería social. El elemento motivador del delincuente es el que está buscando para poder llegar y acercarse a esa persona con el propósito de agresión. Entonces, por eso comúnmente uno encuentra en las personas que les han ocurrido este tipo de situaciones, en los procesos de investigación, lo secuestraron, lo extorsionaron, lo atracaron, lo robaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de la investigación, cuando se entra a hacer una investigación seria, comenzamos a encontrar lazos o comenzamos a encontrar relaciones en las que la información se fugó a través de este tipo de conductas. Por supuesto que no hay que ser paranoicos, pero sí es bien importante comenzar a educar la familia, a educarnos nosotros mismos para poder, cuando tenemos cierto protagonismo, cuando tenemos cierto nivel, comenzar a cambiar algunas conductas
a cambiar algunos hábitos con el propósito de tomar mejores medidas de prevención y evitar ser el target, el objetivo de un proyecto o un propósito o una motivación delincuencial o una motivación de agresión.